Hola, bienvenidas todas y todos al segundo webinar organizado por el Foro de Gobernanza de Internet Chile, IGF Chile. Soy Eric Baez de NIC Chile y les acompañaré en esta conversación que aborda los desafíos de la gobernanza de la inteligencia artificial. Para aportarnos sus puntos de vista y experiencia, nos acompañan los expositores Ignacio Bugueño, Córdoba y Giovanni País Lucero. Ignacio es ingeniero civil eléctrico y magíster de la Universidad de Chile, institución donde ha realizado docencia e investigación. También es docente y asesor tecnológico de la Universidad de Higgins y del programa PAR Explora del Ministerio de Educación que se realiza en esa comuna. Nuestro segundo panelista es Giovanni País Lucero, ingeniero civil eléctrico y candidato a magíster en ciencia de la ingeniería de la Universidad de Chile. Giovanni es director ejecutivo y cofundador del startup Dual Vision. Él es apasionado por la investigación en robótica e inteligencia artificial y durante su estancia en la Universidad de Chile participó en los proyectos del Laboratorio de Robótica de Ingeniería. Está dedicado al avance de la investigación y a resolver distintos problemas que presenta la industria a través de su emprendimiento Dual Vision, una startup con la que ha ganado distintos premios de innovación y fondos para resolver soluciones basadas en analítica de imagen. Iniciando esta conversación, entonces, partirá Ignacio Buqueño dándonos estos primeros conceptos y su punto de vista acerca de la inteligencia artificial y el desafío de su gobernanza. Bienvenido, Ignacio. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias también por la oportunidad de poder estar acá junto a todos los presentes. También saludar en este caso a Giovanni. Y bueno, el día de hoy tengo la oportunidad de poder compartir con ustedes una pequeña charla sobre específicamente una introducción a inteligencia artificial, la cual voy a compartir a continuación. Un segundo, y compartimos esta presentación. Perfecto. ¿Me confirma si se puede ver la pantalla? Está apareciendo en este momento, te confirmamos enseguida. Muchas gracias, Eric. Bueno, eh, agradeciendo también las palabras de introducción, tal como les comentaba, en esta primera parte de la charla del día de hoy yo voy a estar conversando un poco sobre inteligencia artificial, una breve introducción a algunos conceptos, aplicaciones, historia, parte de lo que se realiza en el área, algunas aplicaciones puntuales, de tal manera que tengamos algunos conocimientos, podamos conversar al respecto y de esta forma tener una base, un fundamento en torno a esta especialidad, a esta temática, que muchas veces puede llegar a ser controversial, eh, pero que al mismo tiempo es de gran motivación para quienes estamos presentes y quienes trabajamos el día a día en esta especialidad. Entonces, para comenzar, voy a mostrar a continuación un video presentado y que fue presentado en la conferencia GTC 2020, en una conferencia importante del rubro, y en la cual, si bien está en inglés, vamos a ver un conjunto de aplicaciones que están ligadas al área.
am an explorer. Searching for the origins of our universe. And charting a safer path to other worlds. I am a helper, moving us forward one step at a time, and giving voice to every emotion. I love you. I am a healer, modeling the future of medicine. And finding a needle in a haystack when every second counts. I am a visionary, uncovering masterpieces lost to the ages. And finding new adventures in a galaxy far, far away. I am a builder, driving perfection in everything we create. I am even the narrator of the story you are watching. And the composer of the music. And when the world faces its greatest challenge, I give us the power to take it on together. I am AI. En este video que me acabo de mostrar a continuación, podemos ver una amplia gama de aplicaciones que están ligadas a la especialidad del día de hoy. Por ejemplo, podemos ver el procesamiento de miles de imágenes asociadas a nuestro universo, donde como humanidad nos estamos dedicando ya no solamente a explorar y entender nuestra propia concepción como seres humanos, sino también explorar nuestro universo en el cual existimos. Hemos visto otras aplicaciones donde, por ejemplo, ya no solamente damos soluciones o buscamos apoyar en este caso con soluciones médicas, sino que también podemos dar nuevas oportunidades de vida o nuevas extensiones de vidas a quienes por distintos motivos presentan algún tipo de capacidad reducida, por ejemplo, alguna pérdida de alguna extremidad, con proyectos de hoy en día que a partir de prototipado robótico permiten actuar como extremidades naturales, o bien, por ejemplo, algunos sistemas que permiten en este caso dar soporte, como veíamos, por ejemplo, el caso de este niño que tenía algunas dificultades para hablar, pero aún así los sistemas que hoy en día son desarrollados permiten entender cuáles son sus expresiones asociadas. Y bueno, dentro de esta amalgama de aplicaciones vemos que van desde distintas áreas y quizá una de las más importantes al día de hoy viene a ser en el último tiempo que se ha destacado el año 2020, la pandemia que hemos estado viviendo, y en la cual distintas iniciativas, por ejemplo participó, quien también es panelista, Giovanni, que fueron el robot Voodoo, desarrolló la Universidad de Chile, muestran que esta especialidad no solamente sirve o no solamente ha sido útil para desarrollar nuevos campos de investigación, sino que también tenemos una mirada aplicada de esta investigación. Entonces, a partir de los videos que hemos visto a continuación, nos damos cuenta que inteligencia artificial se desarrolla en distintos rubros. Por lo general nosotros lo asociamos a robótica, pero también tenemos robótica, por ejemplo, en la construcción, robótica en la industria, tenemos hoy en día visión computacional, tenemos lo que muchas veces se llama sistema inteligente o modelo inteligente. En el caso, por ejemplo, de la industria, de los sistemas económicos, tenemos business intelligence, tenemos múltiples aplicaciones en las cuales el día de hoy podemos ver esta interacción o esta transferencia desde inteligencia artificial o también que se conoce como inteligencia computacional.
Pero aquí viene la parte clave. Bueno, ¿qué es inteligencia artificial? Tenemos claro que a través de los medios nosotros hemos generado un concepto en torno a esta especialidad, pero la pregunta, bueno, ¿qué es realmente inteligencia artificial? Y una definición, hay múltiples definiciones, pero una de las definiciones que parece más acorde dice, es la teoría y el desarrollo de sistemas informáticos que son capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Cuando hacemos referencia a sistemas informáticos, hacemos referencia a cualquier sistema tecnológico que de por sí tenga un pequeño computador. Hoy en día, por ejemplo, son los teléfonos, tenemos, por ejemplo, relojes inteligentes, Google hace un tiempo lanzó algunos lentes inteligentes, tenemos nuestros mismos computadores, todo aquello que tenga una unidad pequeña de cómputo, que es por lo que nosotros entendemos como un computador, em, lo que nosotros hacemos es permitir que aquellos sistemas realicen tareas que normalmente requerirían inteligencia humana. Vamos a ver a continuación un ejemplo. Entonces, lo que estamos haciendo en esta especialidad al desarrollar en este caso y también realizar una teoría en sistema informático de sistemas que son capaces de replicar inteligencia humana, bueno, estamos en cierta forma para replicar la inteligencia humana, nosotros vamos a requerir entender nuestro ambiente y tener alguna forma de poder detectar patrones, tener algún aprendizaje en cuanto a esta información, a partir de esta información generar un conocimiento y a partir de ese conocimiento actualizar nuestro conocimiento propio de nuestro entorno y tomar una decisión. Esto es un flujo por lo general de lo que nosotros hacemos como humanos y que podemos replicar en algún sistema informático. Entonces, lo que estamos haciendo en inteligencia artificial es, como mencionamos, la teoría y desarrollo de sistemas informáticos que realizan tareas que normalmente requerirían inteligencia humana. Pero para nosotros poder tener inteligencia humana, bueno, ¿qué es lo que hacemos? Al mismo tiempo tenemos sentidos. Y parte de estos sentidos son, por ejemplo, la visión. En este caso nosotros podemos tener la tecnología a través de dispositivos como las cámaras. Tenemos, por ejemplo, la audición, que podemos hacer a través de otros dispositivos como son los micrófonos. Y con todo este ecosistema tecnológico, nosotros no solamente somos capaces de disponer de dispositivos que nos permiten replicar sentidos humanos, sino que en este mismo sentido de poder entender nuestro entorno a partir de estos dispositivos, bueno, ahora lo importante es qué es cómo nosotros vamos a aprender a partir de esta información para generar un conocimiento y de esta forma desarrollar sistemas que vamos a llamar sistemas inteligentes. Sistemas inteligentes que, por ejemplo, pueden procesar el lenguaje y pueden generar nuevos textos o pueden entender un texto en base a un texto particular, entre otras cosas. Entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos implementar sistemas, desarrollar sistemas que repliquen tareas que normalmente requieren inteligencia humana, uno de los ejemplos quizás más gráficos viene a ser este asistente de Google, que fue desarrollado por la misma empresa, y en la cual se realiza un asistente virtual que no solamente es capaz, en el video que vamos a ver a continuación, de agendar una hora, sino que al mismo tiempo de adaptarse frente a un entorno dinámico. Let's say you want to ask Google to make you a haircut appointment on Tuesday between 10 and noon. What happens is the Google Assistant makes the call seamlessly in the background for you. So what you're going to hear is the Google Assistant actually calling a real salon to schedule the appointment for you. Let's listen. So how can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have at 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. Entonces, en este ejemplo estamos viendo que ya no solamente tenemos sistemas que de por sí logran entender su entorno, tener un conocimiento, generar un conocimiento a partir de esta información y tomar una decisión, sino que al mismo tiempo son sistemas que se adaptan a ecosistemas dinámicos, como lo haría normalmente una inteligencia humana. Entonces, antes de formalizar algunos conceptos, me gustaría contar un poco una breve historia sobre inteligencia artificial, tiempo que nos queda. Me gusta mucho partir con la historia de Alan Turing, padre de la computación,
matemático británico que fue clave en la Segunda Guerra Mundial para descifrar la comunicación particular cifrada que tenían los nazis. Hay una película para quienes quieran, le gustaría profundizar un poco más sobre él, que se llama The Imitation Game, del año 2015 aproximadamente. Y Alan Turing, siendo un matemático, desarrolló esta monstruosidad que a algunos les gustaría llamar lo que vemos en esta ilustración, y que es considerado el primer computador. Alan Turing, en un laboratorio gigante, llenó cada uno de estos pasillos con estos computadores y que fueron un sistema que permitieron descifrar el código que estaban utilizando particularmente los nazis para comunicarse, y que se considera que es un hito clave en la alianza para su posterior victoria en 1945. Entonces, Alan Turing, matemático británico considerado padre de la computación, sin tener noción de computación, desarrolla estos sistemas para permitir descifrar este tipo de código. Y bueno, después con el paso del tiempo, y de forma bien análoga, me gusta hacer mucho esta mención en base a nuestro contexto nacional, que algunos desconocen. En 1940, un investigador chileno, Premio Nacional de Ciencia, Humberto Maturana, estuvo realizando un trabajo en el cual buscaban estudiar cómo era la visión humana. Y para eso se dieron cuenta que el ser vivo que más que tenía mayor similitud a la visión humana eran las ranas. Y en 1940, publicaron uno de los trabajos que al día de hoy deben ser más citados, en menos la especialidad, donde ellos plantean todo ellos documentan y plantean cómo funciona en este caso el sistema de visión humano, pero particularmente el de las ranas. Entonces, después de esto realizan nuestra exploración y dicen, bueno, hay bastantes similitudes con el sistema de visión humano, por tanto podemos basarnos en cómo miran la rana. Y lo simpático de este trabajo, que es de Maturana, que es de 1940, que es parte de sus coautores fueron dos personas de renombre que se llaman McCulloch y Pitts. ¿Y McCulloch y Pitts quiénes son? Bueno, McCulloch y Pitts fueron dos ingenieros que a partir del trabajo de Maturana, ellos se inspiraron y dijeron, bueno, si nosotros podemos en este caso inspirarnos en la biología, particularmente inspirarnos en el sistema de visión de la rana, para poder entender el sistema de visión humano, nosotros podríamos hacer algo bastante similar matemáticamente, donde podemos inspirarnos desde la forma en la cual pensamos como humanos, como a partir de las neuronas, y generar un modelo matemático que nos ayude a aprender. Entonces, McCulloch y Pitts, y si nos damos cuenta de la fecha, vemos que hay una secuencia y por tanto podemos destacar esta relevancia. En 1943 publican un artículo donde plantean el primer modelo de lo que se conoce como una red neuronal. Y quizá algunos de ustedes han hablado de redes neuronales, han escuchado de redes neuronales, algunos le han dicho, no, redes neuronales son neuronas de ratones que se conectan a chips, porque he escuchado esos comentarios. No, vamos a formalizar bien qué es el concepto de una red neuronal. Y bueno, en este trabajo de 1943 de McCulloch y Pitts, que fue inspirado nuestro investigador chileno Humberto Maturana, que no hace mucho falleció. Bueno, ellos se inspiran en la biología, se inspiran en la neurona, en el sistema neurológico humano, y dicen, bueno, tenemos en nuestro sistema neurológico la neurona, que lo que realizan es aprender a partir de una información de entrada, ellos generan una salida. Nosotros podríamos hacer algo muy similar. Podríamos tener una caja negra, un modelo matemático, donde entregamos información de entrada y tenemos posteriormente una salida. Y podríamos enseñarle a esta neurona a cómo poder, matemáticamente, a cómo poder aprender. Bueno, el trabajo de Humberto Maturana, disculpas por la corrección, que después inspiró a McCulloch y Pitts, llevó precisamente a esto, al primer modelo de una red neuronal matemático, que fue propuesto en 1943 y que toma esta inspiración. Tenemos una neurona biológica, donde llega, en este caso, señal eléctrica a la dendrita, distintos tipos de información a partir de la señal eléctrica. En cada una de las dendritas se le da una preponderancia distinta a esta información, se junta toda esta información en el cuerpo de la célula, y cuando tenemos toda esta información de la señal eléctrica decimos, bueno, ¿será la información suficiente para tomar una decisión? Si es así, se transmite esta información a partir de la acción de la neurona y después se lleva a otras neuronas consecutivamente. Matemáticamente se inspira en este proceso biológico y se hace algo bien similar. Tomamos información de entrada. Por ejemplo, queremos predecir a alguien cuán bien le va a ir en un posgrado. Entonces tomamos su edad, tomamos, por ejemplo, sus estudios anteriores, tomamos dónde nació, etcétera, su nota de egreso, y tomamos toda esa información. Toda esta información le vamos a dar distinta preponderancia. Vamos a aprender a cómo poder dar preponderancia. Entonces lo multiplicamos, le damos un factor según corresponda, y después juntamos toda esta información,
a partir de una suma, juntamos toda esta información y decimos, bueno, toda esta información cumple con un criterio para poder tomar una decisión, sí o no, y posteriormente tenemos nuestra salida. Entonces, lo que plantea McCulloch y Pitts es nuevamente un modelo matemático inspirado en la biología, que nos permite, en este caso, tener un modelo que va a aprender, va en este caso a tomar asociaciones y por tanto va a poder aprender, particularmente con una red neuronal, a clasificar. Entonces, esta idea fue maravillosa, además McCulloch y Pitts, propuesta en 1943, después salieron nuevos algoritmos, pero no se pudo desarrollar. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, si recién con Alan Turing teníamos los primeros computadores en torno al 1940, y después avanzamos hacia 1950, 1960, algunos computadores desarrollados por IBM, todavía no teníamos la potencia suficiente para poder entrenar todos estos modelos. Entonces entramos a un oscurantismo, hasta que en algún momento, a finales de 1990, comienzo del 2000, surgen las GPU, quizás para algunos muy conocidos por aparecer en sus computadores, con alguna etiqueta que dice NVIDIA, AMD, con la cual algunos pueden jugar, utilizar programas de alto rendimiento. Y bueno, a partir de estas nuevas unidades que se llaman las GPU, las unidades computacionales, de unidades gráficas, gracias a su potencia y otras características más que tiene estos dispositivos, se pudo nuevamente retomar esta área y utilizar estos conceptos de redes neuronales que requerían mucha potencia y que gracias a estas unidades era factible poder tener este procesamiento. Y bueno, ¿quiénes son los máximos exponentes del área? También me gusta hacer esta mención. Quienes son considerados el día de hoy los padres del deep learning o el aprendizaje profundo son quienes se conocen como Joshua Bengio, Geoffrey Hinton y Yann LeCun, quienes ganaron no hace mucho el premio Alan Turing, que destaca en este caso al máximo exponente y por su contribución en el área de la computación y tecnología. Es el Nobel, por así decirlo, o el símil del Nobel, pero en computación y tecnología. Y me gusta mucho destacar la historia de Yann LeCun. Bueno, si uno dice padre de inteligencia artificial y uno busca por internet su página, se va a sorprender que su página no es tan amigable como uno esperaría. Pero algo interesante de Yann LeCun, y que quizás podemos ver su impacto hoy en día, es que Yann LeCun es al mismo tiempo director del área de investigación de Facebook. E incluso en su momento, cuando Yann LeCun fue contratado, fue allá por el año 2013, 5 años después de que Facebook ya había sido lanzado a nivel mundial. Y lo simpático de Yann LeCun es que, bueno, uno dice, ¿por qué queremos un académico en Facebook? ¿Qué vamos a hacer? Y siempre me gusta mostrar este ejemplo. No sé cuántos se acuerdan en Facebook, para los que quizás todavía siguen en Facebook, estuvieron en Facebook en ese tiempo, que en un momento lo que estaba de moda era subir una gran cantidad de fotos y poder etiquetar a cada una de las personas. Eso era la máxima distinción que uno podía lograr. Bueno, cuando aparece Yann LeCun y trae todos sus modelos matemáticos hacia el área de Facebook, empieza a suceder que allá por 2014, 2015, uno ya no tenía que etiquetar. Facebook empezaba a sugerir a quienes teníamos que etiquetar en cada foto. Y bueno, dice, ¿cómo eso fue posible? ¿Cómo pasó eso de la noche a la mañana? Pasó gracias a que se contrató a uno de los padres de hoy en día lo que se conoce como Deep Learning, para esta empresa, que tiene muchísima información a nivel mundial y global, y en la cual podían aplicar estos modelos sin ningún problema. Entonces, para ir cerrando, quiero hablar un poco de un par de conceptos, y después así poder dar la palabra a Giovanni en su presentación. Bueno, nosotros por lo general entendemos inteligencia como inteligencia artificial a partir de lo que hemos visto en el cine o los medios, como un ente que es inteligente y que tiene distintas características. Tiene algunas capacidades de visión computacional, en algunos casos inclusive nos puede permitir tener sistemas optimizados de energía basados a partir de estos modelos de inteligencia, pero muchas veces lo que nos dice los medios, como por ejemplo, bueno, una inteligencia artificial de Google creó un bebé en la práctica, y los que quizás trabajan un poco más en el área y saben cómo es por detrás, no estamos trabajando con humanoides, no estamos trabajando con sistemas quizás tan sofisticados, sino que el por detrás, el detrás de escena, el behind the scenes, es prácticamente esto, son líneas de código donde uno está programando, y en la práctica uno está programando un modelo que sea capaz de aprender, que se puede aplicar en un robot humanoide, en cualquier otro tipo de sistema. Y bueno, muchos dicen, inteligencia artificial va a venir a quitarnos nuestros trabajos, como quizás sucedió en alguna serie animada hace muchos años, donde se graficaba esto a partir de algunos robots, algunos sistemas mecatrónicos. La realidad es que no, ellos vienen a dar soporte, vienen a habilitarnos nuevos servicios, nuevas aplicaciones, y quizás en algunos casos puntuales vienen a reemplazar algunas actividades particulares para salvaguardar nuestra vida, particularmente la minería. Entonces,
muchas veces tenemos esta influencia en los medios. Inteligencia artificial va a gobernar el mundo y nos va a matar. Cuando en la práctica, por ejemplo, tenemos un sistema de detección de objetos, o de personas, perdón, de personas, y en este caso queremos identificar quién es la persona que aparece en la cámara, y nosotros tenemos claramente la noción de que él, por ejemplo, no es el expresidente Barack Obama. O, por ejemplo, queremos poner nuestra cámara frente a nuestro gato y nos dice, no, es un perro. O en otro caso, quizá para hacerlo un poco más simpático, tenemos nuestro gato, está en una caja y nos dice es un caracol. En la práctica, mucho de lo que podemos ver en los medios, los que trabajamos por detrás, sabemos que falta mucho para poder llegar quizás a lo que se plantea. Entonces, tenemos que Deep Learning, aprendizaje de máquinas, lo que la sociedad muchas veces cree es que se están desarrollando robots como Terminator, lo que nuestros amigos creen que estamos conectando son cerebros a los chips, algunos piensan que son muchos los recursos que están por detrás, cuando en la práctica lo que muchos estamos haciendo es centrarnos principalmente en el desarrollo de estos modelos que sean capaces de aprender. Y bueno, ¿cómo es un pipeline general? Para ir cerrando, es que nosotros tenemos información, transformamos estos datos, tenemos un modelo que es capaz de a partir de esta información generar un conocimiento y después lo visualizamos de distintas formas. Por lo general nosotros nos centramos en la parte del modelo, un modelo matemático que sea capaz de aprender. Entonces alimentamos, organizamos esta información, después se aplica este modelo, se valida hasta que finalmente se lleva a un producto final, como lo van a ver después posteriormente con Dual Vision. Entonces, un modelo de aprendizaje interesante, este último minuto que me queda, es por ejemplo, bueno, nosotros tenemos muchísimos modelos que podríamos comentar, pero el que les mencionaba en un comienzo son, por ejemplo, las redes neuronales, un modelo matemático que está inspirado en la biología, nuevamente está inspirado en la biología. Entonces, nos inspiramos en la biología para crear estos modelos que se llaman neuronas, que lo que hacen es que reciben información, aprenden a dar preponderancia con esta información, juntan toda esta información y dicen, bueno, ¿será una información suficiente para tomar una decisión? ¿Sí o no? Y si cumplen un umbral, se toma esta decisión, se gatilla esta decisión. Y una de las aplicaciones más interesantes son, por ejemplo, las redes neuronales convolucionales. Nosotros tomamos una imagen, aplicamos muchos filtros sobre esta imagen, filtros, por ejemplo, para los que les gusta sacar fotos, pueden ser filtros como sepia, blanco y negro, los que utilizan quizá alguna red social como Instagram, distintos tipos de filtros de colores. Bueno, se aplican muchos filtros, después toda esta información se pasa a una red neuronal, y eso nos permite, por ejemplo, tener sistemas de detección de objetos, como los que aparecen aquí, que voy a mostrar brevemente, y que Giovanni ya después va a profundizar un poco más, donde, por ejemplo, tenemos una imagen, y donde en esta imagen, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos tomando esta imagen, estamos aplicando muchos filtros de una forma estratégica, y a partir de todos estos filtros nosotros tenemos un resultado que después, posteriormente, alimenta a una red neuronal y nos permite decir, por ejemplo, acá hay una persona, o acá hay un vehículo, o acá, por ejemplo, hay un perro, o bien un objeto que no está bien identificado, pero que estamos generando un conocimiento a partir de esta información. Entonces, para cerrar, nos damos cuenta que inteligencia artificial se desenvuelve en muchas áreas. Podemos tener aplicación en robótica, que no alcanzo a mostrar el día de hoy, en visión computacional, en aprendizaje de máquina, en modelos que sean capaces de aprender. Nuevamente, modelos matemáticos que en particular en el caso de las redes neuronales se inspiran en la biología. Y que nos permiten posteriormente aplicarlos en múltiples áreas, economía, salud, astronomía, etcétera, y que nos permiten, por supuesto, tal como veíamos anteriormente, implementar y desarrollar en sistemas informáticos tareas que normalmente requerirían inteligencia humana. Así que con eso cierro mi presentación, y cualquier duda o consulta estaré atento al final para responder sus inquietudes. Muy bien, Ignacio, muchísimas gracias por tu introducción y explicación de los conceptos vinculados a la inteligencia artificial. A continuación va a exponernos Giovanni País, quien, como habíamos señalado al principio, es el director ejecutivo y cofundador de la startup Dual Vision. Así que, gracias, adelante, Eric. Bueno, hola a todos. Gracias por la invitación a este foro a conversar más de inteligencia artificial y de los temas de gobernanza. Como ya nos introdujo un poco Ignacio, la inteligencia artificial es un concepto súper amplio. Yo voy a hablar principalmente del caso de visión computacional combinado con inteligencia artificial, que es lo que hacemos en Dual Vision. Y después voy a hablar un poquito de gobernanza para la discusión del final. Ya. Bueno, entonces, principalmente mi presentación,
Yo estoy terminando ahora mi magíster y mi tesis en compresión de arquitectura de redes neuronales para edición computacional, un poco lo que explicó Ignacio al final. Em, soy el fundador de Dual Vision de 2019 y fui parte también del laboratorio de robótica de la Universidad de Chile y ahí nos conocimos con Ignacio, de hecho trabajamos en conjunto en algún momento. Entonces, llevo más o menos unos 6 años, yo diría, en el área, en el cual tuve distinta experiencia trabajando con distintos robots y distintas áreas de lo que uno conoce como inteligencia artificial, robótica, industria 4.0, etcétera. Y hoy en día, lo que nos llevó a crear esto es que hay un súper buen nivel de investigación en la universidad acá en Chile. Y en el laboratorio teníamos muchas cosas que podíamos llevar para resolver problemas de la gente. Entonces, como explicó Ignacio, las redes neuronales profundas, en este caso el deep learning, era lo que nosotros trabajábamos en la robótica para que el robot entendiera el contexto. Pero esto mismo lo puedo usar para entender distintos tipos de cosas. Entonces, ¿cómo podemos llevar esta solución a distintos rubros? Es un poco lo que partimos haciendo con mi socio Hans Starke, y a lo que nos dedicamos nosotros es conectarnos a cámaras estándar, cámaras de seguridad que hay en cualquier edificio, y procesamos las imágenes con inteligencia artificial, con Deep Learning particularmente, y partimos ofreciéndolo para temas de seguridad. Ahora, con el tiempo nos dimos cuenta de todo el potencial que tiene esta tecnología y empezamos a ver que podíamos llevarlo a otras áreas, ¿vale? Y al final nos dedicamos a trabajar con las cámaras de evaluar y mejorar la calidad del servicio de las personas, la seguridad industrial y optimizar distintos procesos. ¿Vale? El sueño que tenemos nosotros es llevar todas estas soluciones de investigación e inteligencia artificial en pos de mejorar la vida de la gente y también hacer un uso suficiente de los recursos, bien ligado con sustentabilidad y la detección de situaciones peligrosas. Entonces, distintas soluciones que trabajamos nosotros, ¿qué es lo que abordamos nosotros? Es la falta de un monitoreo 24/7 del comportamiento de clientes, trabajadores, animal y maquinaria, es decir, individuos, por así decirlo, que tienen algún comportamiento y este se puede medir con las cámaras. Y eso genera distintos problemas. Entonces, hay una gran cantidad de oportunidades en distintas industrias y hay una visión de posibilidades donde esta tecnología, como mencionó Ignacio, es súper amplia y es muy flexible. Entonces, por ejemplo, acá hay un caso de visión computacional en el cual durante la pandemia esta tecnología es capaz de contabilizar cuántas personas entran y salen de una tienda. Incluso pueden segmentar demográficamente si son mujer o hombre y filtrar al guardia para así tener una mayor precisión. Y con esto se estuvo trabajando en el tema del control del aforo en distintas tiendas acá en Chile y también en México. Entonces ahí hay un caso, por ejemplo. Acá se tienen otros casos de uso en el cual se puede estar viendo cuánto se demora una persona en pagar en algún lugar, cuánto demora un proceso, dónde está la maquinaria en una obra, cómo se están moviendo los trabajadores, si hay algún accidente, contar paquetes o ver la interacción, como en el caso de abajo a la izquierda, en el cual un vendedor que tiene una ropa característica que se puede distinguir visualmente puede interactuar con distintas personas o productos y eso es medible. ¿Cómo? A través de cámara y inteligencia artificial. Al final la inteligencia artificial hace de la cámara un sensor. Y esto puede servir para detección de incendio, alertas de DP, conteo de paquetes, etc. Nosotros trabajamos con distinta arquitectura en el cual, como decía Ignacio, estos sistemas se entrenan inicialmente. Nosotros ya tenemos una gran gama de algoritmos entrenados. Estos se alimentan de una forma, en este caso con la información de las cámaras directo, que son cámaras común y corriente, como comenté. Esta información se procesa con las redes neuronales, se sube a la nube y se le entrega al cliente para ayudarle con distintas labores. En este caso, la plataforma Amadeus de nosotros entrega una interfaz para administrar los dispositivos, entrega fragmentos claves de video, KPI útiles, que son los indicadores clave que necesitan en sus negocios, alertas y recomendaciones. Todo con la inteligencia artificial por detrás. Y esto también tiene arquitecturas cloud que está en un boom hoy en día y con todo el tema de la tecnología 5G va a ir creciendo. Nosotros entregamos toda esta información también a través de API y plataformas de BI y en la plataforma se pueden ver todos los indicadores. Al final se trata de entregar algo súper accesible para distintas empresas que no pueden tener un área de investigación como Facebook o Google, sino que nosotros proveemos este tipo de tecnología a distintos tamaños de empresas. ¿Vale? Ahí se ven distintas métricas de tracking, de tiempo, de conteo, etc. Y acá hay algunas diferencias con las tecnologías tradicionales, pero principalmente los puntos fuertes de estas tecnologías es que es compatible con distintos tipos de infraestructura, en este caso con distintos tipos de cámara, e inteligente, por así decirlo, y adaptable a las necesidades. Y lo otro es la evolución y el escalamiento.
que mencionó Ignacio, es una tecnología que está creciendo muy rápido y que cada vez tiene más casos de uso y por lo cual puede escalar a resolver distintos problemas. El modelo de negocio, en este caso, para este tipo de tecnología, funciona a través de SaaS en general, un software as a service, en el cual, para el caso de nosotros, escala por la cantidad de cámaras, pero hay otras empresas que cobran por la cantidad de minutos de procesamiento o la cantidad de imágenes. Y la metodología es simplemente reviso el caso de uso, me conecto a las cámaras, extraigo información para entrenar el modelo, calibro esto, ajusto algunos parámetros y listo, el sistema empieza a digitalizar los espacios y a entregar la información. Experiencia de equipo, esto ya está en 527 cámaras en Chile y en México, con distintos clientes y distintos partners. Y esta iniciativa han sido apoyadas por distintas entidades, por OpenBuchef, la incubadora de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, KnowHub, el Hub de Transferencia Tecnológica asociado a esta universidad, Startup Chile, Endeavor, etc. Y como mostró justamente Ignacio, NVIDIA provee el hardware que más se usa a nivel global en este tipo de tecnología, por lo cual también somos parte del programa de ello y el programa de Google de distintos partners. Acá está el equipo fundador, por así decirlo, somos todos ex estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile y todos o están terminando el magíster o ya lo completaron. Y tenemos una capacidad de investigación principalmente de un 60% de las personas tienen o están terminando el magíster y están especializados en desarrollo tecnológico. Ahora, entrando un poquito más a distintos casos de uso, hay distinta analítica, como dije, atención en caja, interacción, control de capacidad, caracterización, reconocimiento facial, control vehicular, mapas de calor. Y acá hay algunos videos, en el cual se pueden contar los vehículos, se puede ver la gente que está entrando a la tienda, se arma este radio de interacción de la persona con los clientes y también se ve el reconocimiento facial para abrir puertas. O en este caso se puede estar contando la cantidad de personas y camiones, se puede medir si es que hay algún accidente o alguna situación peligrosa. Entonces, pasando un poquito más al tema de la gobernanza y todo esto, ¿cómo cuidamos los datos en Dual Vision, por ejemplo? Nosotros en Dual Vision principalmente trabajamos con NDA, es decir, acuerdos de confidencialidad siempre con los clientes. Esto es súper importante para este tipo de empresas porque se trabaja con información sensible a veces o en el caso de nosotros se trabaja con imágenes, donde las imágenes graban y pueden tener información de distintos tipos que un humano al revisarlas puede extraer otro tipo de información. Es decir, las cámaras en este caso extraen ciertas métricas que vamos a explicar más adelante. Toda la comunicación se debe hacer a través de protocolos seguros, ya sea el protocolo de streaming, el protocolo de comunicación con la plataforma en la nube, la encriptación de los datos, etc. Hoy en día las plataformas de alta seguridad o más conocidas como Google Cloud, Amazon Web Service o Microsoft Azure presentan una fuerte protección en temas de ciberseguridad y una de las mejores opciones cuando uno tiene que resguardar data sensible o uno tiene que tener un experto que sea capaz de configurar también los servidores de uno y todo para no tener alguna brecha de seguridad. Y por último, lo que acá iba a profundizar un poco es que nosotros no hacemos un almacenamiento de data sensible. ¿Por qué? Porque nosotros lo que analizamos es esto, pero la información que generamos son métricas, por ejemplo, del flujo de las personas. ¿Cuántas personas entraron? ¿Cuándo entraron? Si es que en este caso ha sido hombre o mujer y si es que era un guardia o no. Entonces no hay ninguna información identificable o personalizable de la persona. Es decir, yo no puedo reidentificar a la persona que pasó con el ID 4428. Y eso es un tema de trabajar no con información como personal, es un tema súper importante y está dentro de las normativas internacionales. Y en el caso de trabajar con ese tipo de información ya hay que seguir otro tipo de reglas que son súper importantes de trabajar. Entonces, al final la plataforma lo que entrega es información más estadística y distintas métricas como de cómo funciona la tienda, más que la información como particular y de las personas, que sería como el tema sensible que podría tener todo este sistema al final. Es decir, cuando se trabaja otro tipo de data science en el cual sí, yo puedo tener la información, por ejemplo, del el historial crediticio de una persona para evaluar si le doy un crédito, ahí hay que transformar los datos de la persona a un ID nuevo. Este ID tiene que estar, por así decirlo, encriptado y no se puede, en algunos casos, volver a desencriptar
o identificar a la persona, dependiendo del tipo de dato. En el caso del crédito sí, porque con eso el algoritmo dice si es un potencial pagador o no. Entonces, eso es un poco algunos de los temas que se ven. En el caso de reconocimiento facial, nosotros también lo tomamos, pero acá hay un tema súper controversial y parte de la gobernanza. Es decir, como mostró Ignacio, el reconocimiento facial tiene a atender errores. Entonces, el caso de uso acá es súper crítico. Por un lado, hay que pedir la autorización de almacenar la información biométrica de las personas. En el caso de nosotros, cuando almacenamos la información biométrica, nosotros la almacenamos en un vector, por así decirlo, que codifica la cara, pero que uno no puede reconstruir después la cara de la persona, sino que yo agarro mi cara o la de Eric, por ejemplo, la transformo en un vector matemático que codifica todo esto y después yo comparo distintos vectores, pero yo con ese vector no tengo posibilidad de reconstruir la cara. Entonces eso también es un punto importante y va a influir en el tipo de acuerdo que va a tener que firmar la persona que ingresa sus datos eh, debido su información de bioanalítica, en este caso. ¿Vale? Y por otro lado, los casos de uso en reconocimiento facial y inteligencia artificial tienen que tener un buen trade-off con los falsos positivos y los falsos negativos. Es decir, un falso positivo cuando uno está ocupando reconocimiento facial para detectar algún ladrón o alguien que cometió un delito puede ser crucial porque se puede juzgar o encarcelar a una persona que es inocente. Por otro lado, un falso negativo en la detección de algún accidente o alguna alerta de riesgo puede desencadenar la muerte de una persona. Entonces, todos estos algoritmos tienen un trade-off súper importante con la precisión que logran y el impacto que puede tener el falso negativo y el falso positivo, dependiendo del caso de uso. Entonces, es un tema súper importante y por lo cual se necesita una fuerte regulación con todo esto. Entonces, ¿cuáles son las necesidades de una gobernanza y regulación? Bueno, primero que nada, la inteligencia artificial es una tecnología de propósito general o General Purpose Technology. Entonces es una tecnología demasiado amplia y que tiene un crecimiento y un avance muy acelerado porque también como mencionó Ignacio, hoy en día la tecnología del hardware permite tener una gran cantidad de algoritmos y algoritmos de una gran capacidad o potencia, por así decirlo, para hacer distintas cosas y cada vez van a hacer más cosas. Entonces, es necesario tener gobernanza y hacer una normativa con una tecnología que crece tan aceleradamente. ¿Por qué? Porque tiene un gran potencial, pero también tiene grandes consecuencias. Y eso es un gran problema. Puede ser un gran problema si es que no lo regulamos. Entonces, al final, todas las tecnologías tienen una pelea o una dicotomía entre oportunidad y riesgo. Es decir, cualquier tecnología en las manos incorrectas puede generar mucho riesgo, o cualquier tecnología, dependiendo del caso de uso o las facultades que se le hace, es que no hay una normativa, puede generar una gran cantidad de riesgos o puede generar oportunidades. Al final esto pasaba con tecnología a lo largo de toda la historia, con temas de biotecnología, temas de, por ejemplo, la investigación para las bombas nucleares, todos esos temas siempre han sido el conflicto que hay en la tecnología. Al final el uso es lo que define según algunos escritores, si la tecnología es buena o mala. Entonces, eso es un tema súper importante. Y acá hay que elegir y hay que regular para ver qué futuro queremos. Es decir, a la derecha tenemos Terminator, que es como un típico caso de un futuro apocalíptico en el cual las máquinas se apoderan del mundo, por así decirlo. Y a la izquierda tenemos, sí, es una caricatura, pero tenemos un robot que está hecho para cuidar a las personas, analizar la salud y todo. Entonces, son dos formas de ver la tecnología. Y un amigo mío me contó una anécdota que hablando con una persona de Japón, decía que igual la cultura oriental y la occidental es muy distinta por también el tipo de película. Entonces, dependiendo de la visión y cómo se usa la tecnología puede ser buena o mala. Es decir, nos contaban que en Japón en general los robots los ven como un amigo, un aliado y tienden a verlos muy positivamente. En Occidente en general se ven negativamente por toda la cantidad de películas que se han hecho con finales apocalípticos. Entonces, dependiendo también de la regulación y cómo podemos llevar hoy en día la gobernanza de esta tecnología, va a ser un poco el futuro que vamos a lograr. Entonces, por eso es súper importante el tema de la gobernanza, las regulaciones, la protección de los datos, etc. Y hay varios problemas que hay que considerar dentro de esta regulación. Uno es que el avance de la tecnología es demasiado grande hoy en día porque por ley de Moore cada vez hay hardware más potente, hay algoritmos que tienen más capacidad y hay más capacidad de resolver problemas. Hay muchos actores metidos en esto, actores que son
ligados al gobierno, actores que son ligados al sector público, pero también las empresas que tienen más desarrollo de estas tecnologías son empresas privadas. Y por eso también es muy importante qué motivaciones tienen estas empresas, y ahí hay un tema que hay que resolver con toda esta normativa. ¿Por qué? Porque todos tienen la competencia de quién va a tener la inteligencia artificial más poderosa, quién va a tener la navegación autónoma en vehículos que sea más efectiva y todo, y eso genera un problema, porque yo por tratar de ser el primero, voy a de repente aumentar la cantidad de riesgo que puedo tomar y eso puede generar algún accidente o efectos negativos. Como ha pasado en distintos lugares, pero un ejemplo que vi en una charla era el tema de el frenado de un vehículo autónomo en ciertas condiciones. Es decir, decían que cierta empresa le quitó alguna de las normas de seguridad al vehículo para que así no tuviera tantos falsos positivos, no estuviera frenando tanto y pudiera ser más rápido. Y eso desencadenó un accidente. Entonces, ahí está un poco el tema de la competencia y las motivaciones de estas empresas que hay que regularizar de alguna forma para no desembocar en problemas graves como lo que estoy mencionando. Lo bueno es que hoy en día tenemos una política nacional de inteligencia artificial. Esta se presentó durante el año pasado y tiene una gran cantidad de puntos que están trabajando en esto que como ya vimos anteriormente, es necesario abordar. ¿Vale? Acá la política fue conformada por un comité, 12 destacados especialistas estuvieron trabajando en esto y más de 8.000 personas participaron en mesas autoconvocadas, actividades presenciales y virtuales. Por ejemplo, yo por ahí participé en una encuesta, me acuerdo en su momento. Esta Política Nacional de Inteligencia Artificial tiene 4 principios base, tiene 3 ejes, 70 acciones prioritarias, 185 iniciativas y 26.000 millones de inversión para los distintos puntos. Donde los principios transversales son la inteligencia artificial con un centro en el bienestar de las personas, respeto a los derechos humanos y la seguridad. Es súper importante. La inteligencia artificial para el desarrollo sostenible, pensando también en el futuro que queremos lograr en el planeta. Una inteligencia artificial inclusiva, que considere la inclusividad en todo su desarrollo, entrenamiento y también que incluya a todos los agentes. También una inteligencia artificial globalizada y en evolución, dado lo que se da hoy en día. Entre los ejes de estas políticas está factor habilitante, desarrollo de adopción y ética, aspectos normativos y efectos socioeconómicos, donde los factores habilitantes que tratan en la normativa es el desarrollo de los talentos, donde principalmente hay mucha capacitación para personas que empiecen a trabajar con esto y también potenciar los expertos en el área que son investigadores en general. El tema de la infraestructura tecnológica que puede ser todas las redes, es decir, para que toda esta tecnología pueda expandirse y que todos tengan accesibilidad a ella, debemos tener una buena infraestructura de red que debe ser amplia, es decir, a todo el país. Y hay sectores en los cuales no hay una motivación para empresas privadas de poner, por ejemplo, redes o conexión a Internet, pero sí ahí el Estado es el que debería interferir y apoyar eso. Y otro tema es también en la disponibilidad de los datos para todos estos desarrollos. En el tema de desarrollo y adopción, se potencia la investigación básica aplicada, la transferencia tecnológica en general, por ejemplo, el desarrollo de patentes y todo eso, la innovación y el emprendimiento. Las empresas de base científico-tecnológica van a ser potenciadas por distintos programas como Startup Ciencia, y el desarrollo económico basado en esta tecnología. Y por último, está el tema de la ética, aspectos normativos y efectos socioeconómicos, donde es súper importante la regulación de la interacción humano-máquina, la protección de la gente y la privacidad, que es un poquito lo que toqué al final de la presentación de Dual Vision, los temas de propiedad intelectual, es decir, también poder proteger los algoritmos y el desarrollo es súper importante para que haya una mayor motivación en la creación de esto y bajo esta normativa. Y por último, la ciberseguridad, dado que todos los datos, las bases de datos que se generan para entrenar los algoritmos y todo eso, tienen información que puede ser sensible o que puede generar un impacto negativo en las manos equivocadas. Y por lo mismo también es un tema súper importante. Entonces, eso es lo que está hoy en día, está en desarrollo, se está potenciando y hay distintos actores trabajando en esto. Y es como la situación y el panorama actual de la inteligencia artificial en Chile. Y bueno, eso sería la presentación y ahora quedamos como estos últimos minutos para conversar un poco este tema de la inteligencia artificial que explicó Ignacio, de los puntos de las aplicaciones que comenté un poco yo también y todo el tema de la gobernanza y lo delicado y la necesidad que hay de todo esto.
Muchísimas gracias, Giovanni. Excelente presentación, muy detallada. Lo mismo para Ignacio, que nos conversó inicialmente. Algunas reflexiones que pueden surgir sobre lo que comentaban. eh, Tengo como pregunta o comentario es ¿qué relevancia puede tener la inteligencia artificial en materia de sustentabilidad? Uno de los desafíos más grandes que enfrentamos. Vale. Principalmente en temas de sustentabilidad, yo diría que la inteligencia artificial tiene un potencial en optimización de recursos. Es decir, los distintos algoritmos se pueden entrenar para reducir el consumo o el gasto de agua en distintos procesos. Se puede también trabajar para no generar desperdicio y tiene un gran impacto en toda esa área de sustentabilidad. Es decir, hay muchos campos que hoy se está haciendo agricultura de precisión o agricultura inteligente que está ayudando a mejorar la producción, usar menos agua y yo creo que eso va a ser súper importante para el futuro. Entonces esa es mi apreciación y dijo Ignacio la palabra también. Sí, de forma similar a como menciona Giovanni, muchos destacan que la contribución de esta especialidad, a mí me gusta llamarlo más inteligencia computacional, pero por ejemplo, inteligencia computacional o inteligencia artificial va a adquirir un rol clave. En algunos casos, por ejemplo, Giovanni mencionaba agricultura de precisión, que fuertemente se trabaja en la región de O'Higgins, por ejemplo, está trabajando en algunos proyectos, la misma minería se ha estado trabajando, y una aplicación quizás más ligada a la urbe es precisamente la gestión de tráfico o movilidad urbana. O al mismo tiempo, por ejemplo, se está trabajando el último tiempo la integración de modelos basados en inteligencia artificial, em, que permiten, por ejemplo, promover la adopción de tecnología energética sustentable. Em, entonces estamos hablando de, naturalmente cuando nosotros pensamos de optimización, nosotros pensamos que inteligencia artificial viene a ser un ente natural, en el cual, o una especialidad natural en la cual va a poder ofrecer em, su expertise en cuanto a sus modelos, su capacidad de aprender de lo distinto entorno de los distintos ecosistemas para poder precisamente generar una optimización del proceso que se esté definiendo. Nuevamente puede ser un proceso que esté definido, por ejemplo, lo que es gestión del tráfico, o puede ser en materia energética, que es un tema clave el día de hoy, o en recurso hídrico, o en agricultura, o en minería. O sea, yo creo que si nosotros, y Giovanni mencionó en un momento un concepto súper clave aquí, Industria 4.0, queremos pensar en una Industria 4.0, naturalmente tenemos que pensar en esta especialidad que nos entrega modelos que no solamente son capaces de aprender, sino que al mismo tiempo son capaces de establecer asociaciones de tal manera que después generan procesos que son más eficientes y que son mucho más óptimos. Gracias, Ignacio. Gracias, Giovanni. Tenemos otra pregunta y está relacionada con los aspectos éticos de la tecnología. Ustedes lo abordaron durante su exposición respecto a que en la práctica, no sé, un cuchillo puede tener múltiples usos desde sobrevivencia, alimentación, etcétera, pero también puede ser usado para atacar a otras personas. Esta tecnología también puede ser tener un uso malicioso o un uso no declarado, pese a que existen, como ustedes señalaban, una política nacional y hay regulación y reglamentación. Pero la pregunta que nos hacía Sócrates Chaparro se vincula en el caso del conteo de personas o de interacciones que mostró en una tienda. ¿Qué pasa con la información personal del empleado que está siendo medido? Vale. Sí, hola Sócrates. La información personal del empleado no se genera porque al final lo que hacemos con el equipo es detectar, por ejemplo, el tipo de ropa. En este caso, súper distinguible la polera color rojo y lo que se hace es entregar métricas de cuántos clientes que entran a la tienda fueron asistidos por un vendedor. En ese caso, ¿por qué genera valor eso? Porque mucha gente no sabe de partes de autos como yo y tengo que preguntarle a él para concretar la venta. En la parte de tecnología también hay mucha gente que va a comprar el teléfono y no entiende de los componentes, entonces necesita ese apoyo. Entonces ahí yo genero de nuevo métricas de, por ejemplo, la interacción entre todos los clientes, cuánto el tiempo promedio que un vendedor asiste a la persona, pero no genero ninguna información personal de él y tampoco se guardan imágenes. Y en la segunda pregunta, que es el de reconocimiento facial, el algoritmo sí ha visto a la persona antes, pero yo cuando detecto la cara, por ejemplo, yo frente a la pantalla, que generalmente el enrolamiento toma unos 10 segundos,
lo que hago es transformar la cara en un vector de características, es decir, una representación matemática del rostro, pero que es de una sola vía, es decir, pasa de mi cara a la representación matemática, pero de la representación matemática a la cara no se puede devolver. Es decir, después lo que yo comparo son estos vectores matemáticos y ahí se mide por temas de distancia en otra dimensión, por así decirlo. Y con eso se ve si es que es Giovanni o es Eric, por ejemplo. Entonces, en ese caso no se guarda como la cara en sí, la foto, sino que esta representación y sí, hay que enrolarlo previamente. Muchas gracias, Giovanni. Otra pregunta guarda relación con la tecnología como un potencial destructor de empleo. Eso se ha venido viendo desde la revolución industrial, los telares que reemplazaron el trabajo artesanal, etcétera, hasta el día de hoy. Y si bien la inteligencia artificial puede generar todas estas oportunidades y mejoras en nuestra calidad de vida, también puede significar para algunos empleos su desaparición. O sea, puede ser desde sistemas que construyen reportajes, artículos, notas de prensa, y detrás no hay un periodista, sino que hay una máquina o un programa que compone y reúne contenidos para darle un ordenamiento, una sintaxis, de la misma manera que lo hacían los humanos. Pero también deben existir oportunidades para las personas de a pie para aprovechar estas tecnologías, para generar riqueza económica. ¿Cómo lo ven ustedes? Y me gustaría responder la primera pregunta, porque se presenta una dicotomía interesante. Inclusive creo que lo mostré en alguna diapositiva donde quizá el caso que se ejemplificaba era con esta caricatura de hace un par de años, donde teníamos un gato que la costumbre decíamos, bueno, el gato es el que caza al ratón, y en esa caricatura en particular llega un sistema megatrónico que llega y reemplaza la labor del gato y al final echan al gato de la casa. Lo interesante es que después el gato vuelve, lo que uno muchas veces se olvida y destruye un sistema megatrónico. Naturalmente nosotros como seres humanos tenemos una evolución biológica. No solamente nosotros como humanos, todos los seres vivos tenemos una evolución biológica que es natural y que es inherente. Un proceso evolutivo está hablando de una mejora constante y también de una adaptabilidad frente al entorno. De forma similar, nosotros tenemos una evolución y un desarrollo de las tecnologías en todo ámbito. Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de la agricultura como tal, cuando nace la agricultura, se entiende como prácticamente una tecnología, una revolución. Cuando se empieza a hablar de la alquimia, se empieza a entender como tecnología. Cuando el hombre descubre el fuego, se empieza a entender como tecnología esta aplicación de la ciencia, quizá de alguna forma directa o indirecta, que nosotros nos está dando un resultado, un servicio, etc. Quizá uno de los ejemplos más importantes para poder ilustrar y darnos cuenta cómo es este proceso sucede, por ejemplo, con los carros victorianos. No sé quiénes se acuerdan los carros victorianos, los que se encuentran, por ejemplo, en Valparaíso, en otros países del mundo donde tenemos estos carros que son llevados por caballos, tenemos un jinete, una persona que está a cargo, y lo que sucedía es que uno se sienta atrás y hacen un recorrido por la ciudad. Bueno, antiguamente, si hoy en día es algo turístico, si estamos hablando de 1600, 1700, era un sistema de transporte básico a nivel mundial. O sea, si permanecieron por un buen tiempo en Valparaíso, hasta hace unos 2, 3 años, era precisamente porque en 1800 eran uno de los principales sistemas de transporte en la ciudad. Y no solamente en Chile, también en otros países. Bueno, ¿qué sucedió? En algún momento empezó a surgir los primeros motores, eso llevó a la sustitución de estos carros victorianos por los primeros sistemas de transporte más robustos. Y esta sustitución, bueno, efectivamente se destruyó el trabajo como tal, por eso después quedó como una atracción turística. Pero sí a las mismas personas que estaban encargados de poder llevar a las personas en este sistema un poco más rudimentario. Bueno, a muchos de ellos se las capacitó para que después ellos mismos pasaran de conducir un carro victoriano a conducir un vehículo a motor. Y hoy en día, por ejemplo, está sucediendo también con otros vehículos. Estamos pasando ya de un sistema de diésel a un vehículo eléctrico, donde uno dice, bueno, ¿qué va a suceder con todas las personas que antiguamente solamente sabían, por ejemplo, hacer mantención a motores en base de diésel? Bueno, se les capacita y se les va a enseñar, por ejemplo, en un vehículo, en este caso, por ejemplo, que tiene un motor eléctrico. De forma similar empezó a pasar con la agricultura. Teníamos la agricultura, empezaron a llegar los tractores, ya no solamente llegan los tractores, ahora empiezan a llegar los tractores autónomos, los tractores inteligentes. Pero siempre hemos estado viendo que, por un lado, la introducción de la tecnología viene para apoyar y para dar un soporte
al ser humano. Y en algunos casos críticos, cuando vemos que algunos procesos pueden ser optimizados por las distintas demandas que podemos tener a nivel mundial o los distintos escenarios que estamos enfrentando a nivel mundial, bueno, vamos a tener que introducir esta tecnología ya no solamente como un complemento, sino también de una parte sustitutiva. Pero aquí algo importante, muchas veces nosotros creemos que los sistemas son autónomos, los dejamos listos y ahí van a quedar. No, si nosotros, por ejemplo, tenemos un tractor autónomo, se le va a tener que hacer una mantención, se le va a tener que guiar. A veces hay salas de monitoreo enormes, enormes, solamente, por ejemplo, para poder estar supervisando transporte inteligente. Ver en qué estado, por ejemplo, se encuentra determinado metro, que ya no se conduce por personas, se puede conducir, o bueno, tiene un sistema autónomo, se va a tener que aplicar alguna corrección. Si es que, por ejemplo, el sistema no está respondiendo, se va a tener que asistir presencialmente. Entonces, este concepto de, bueno, los sistemas basados en inteligencia artificial están llegando para destruir los trabajos, no es así. Tenemos una parte donde hay muchos sistemas que están llegando para darnos un soporte, darnos un apoyo, y en otros casos muy críticos, como por ejemplo vienen a ser la minería, efectivamente, vienen a reemplazarnos, pero muchas veces vienen a reemplazar la labor tradicional, uno, para hacerlo más óptimo, pero dos, y que muchas veces lo olvidamos, es también para darnos seguridad a nosotros mismos como humanos. O sea, la introducción de tecnología en la misma minera acá en Chile ha reducido considerablemente las tasas de accidentes. Y es lo que muchas veces no le tomamos el peso, pero que sabemos que está siendo así. Entonces, no siempre tiene una mirada sustitutiva, y si el día de mañana llega a reemplazar alguna labor, el consenso general que sucede es que estas mismas personas a quienes se le está reasignando hacia un nuevo trabajo, se le está capacitando. Así como antiguamente el hombre, por ejemplo, el único que estaba dedicado a acompañar este proceso o liderar este proceso de agricultura, después llegan los tractores, bueno, ya no van a estar ellos metro cuadrado por metro cuadrado sembrando y cosechando, pero van a tener un tractor, el cual van a tener que subirse, van a tener que estar atentos a que se esté desempeñando de la forma correcta. No todos los trabajos, y en general no siempre va a ser una mirada completamente sustitutiva. Son herramientas que vienen a dar soporte, complementarnos, ayudar a mejorar esos procesos y muchas veces también a mantener nuestra expectativa de vida y reducir algunos accidentes y riesgos presentes. Eso al menos en la primera parte. Si la segunda parte la quiere complementar Giovanni o también complementar lo que acabo de decir. Sí, yo totalmente de acuerdo con Nacho. Al final son un soporte y colaboran con la labor que tiene uno. Es decir, si una persona puede estar revisando, yo me voy a ir más a temas de imágenes, 20 cámaras de seguridad, igual no tiene la concentración para estar viendo las 20. Entonces, si yo hago un sistema autónomo que le va a dar, le muestra a él las cámaras que tienen más relevancia, al final le estoy dando la capacidad de monitorear 20 cámaras al mismo tiempo. Lo mismo que hice con el tractor, al final son herramientas que le ayudan a potenciar sus trabajos, cuidar su seguridad. Un doctor que opera con un robot, aprende a usar el robot y termina operando con otro tipo de precisión, pero sigue estando ahí. Y en el caso de que algún trabajo, alguna persona se deba mover, es que es muy importante esto de la normativa. Y dentro de la normativa, que pueden leer también, está abordado ese tema, mucha capacitación a gente en esta nueva como revolución y ver también qué pasa con algunos trabajos. Y por otro lado, como dice Ignacio, en la misma caricatura pasó que al final el robot no funcionó en algunos casos y tuvo que volver el gato. Es decir, el humano es una máquina impresionante, por así decirlo, que es imposible y estamos muy lejos de reemplazar. Es decir, en algunas tareas particulares la inteligencia artificial puede tomar algunos roles mínimos, pero igual generalmente necesita la supervisión del humano. Y no tiene la adaptabilidad tampoco. Es decir, si yo entreno el modelo y le muestro puros perros y nunca he visto un gato, va a decir, es un perro porque tiene 4 patas. Entonces, esa adaptabilidad que tiene el humano no es posible representar hoy en día a grandes rasgos con un modelo. Entonces, la segunda pregunta, ¿cuál era, Eric, para abordarla? ¿O Ignacio? Estábamos hablando de las oportunidades que podía generar la inteligencia artificial para el ciudadano a pie también, así oportunidades económicas y relacionadas. Ya, perfecto. Ahí ya hoy en día ya tiene muchas oportunidades, es decir, todo el que usa Waze o estas aplicaciones de navegación tienen una inteligencia artificial atrás que está alimentada por millones de datos y que te da la ruta óptima para llegar al trabajo. Hay aplicaciones que te ayudan a cuidar el dinero, que también funcionan así, es decir, te dan algunos indicadores, están revisando que hay alguna anomalía o algo que tú deberías como cuidar. em, las recomendaciones de Netflix funcionan con inteligencia artificial que en base a tus gustos
y la cercanía de contenidos te lo recomienda. Entonces hoy en día tenemos una gran cantidad de usos, sobre todo los teléfonos. Los teléfonos están llenos de algoritmos dentro de las aplicaciones que nos ayudan hoy en día. Pero como dijo Ignacio, yo diría que un tema bastante importante para el ciudadano a pie sería el tema del transporte, el tema de la seguridad dentro de una Smart City, ¿ya? Y pucha, al final también para todos el tema de la sustentabilidad va a ser algo que nos va a influir a todos en el futuro. Entonces es también no se ve tan directo, pero también va a ser algo, oportunidades para uno. ¿Qué más? Hay muchas aplicaciones nuevas que generan también nuevos puestos de trabajo, como mencionábamos antes, y también va a generar otro tipo de oportunidades. Es decir, alguien que sepa controlar estos algoritmos, alguien que quiera ayudar en el entrenamiento. Todos acá han etiquetado, han hecho clic en un CAPTCHA cuando va a ingresar a algún lugar, están etiquetando bases de datos de imágenes para entregar un modelo de visión al final. Entonces, hay mucha oportunidad, hay muchas cosas que hoy en día ya nos están ayudando y van a seguir creciendo. Pero ahí es importante ver eh, el foco que se le da a la tecnología y las limitantes que tenemos también con el tema de los datos, súper importante. Muy bien, muchas gracias. Una última pregunta o reflexión. Quería mencionarles la experiencia Delphi, que es un intento de construir una inteligencia artificial ética que hizo una investigadora que nutrió esta inteligencia a partir de una base de datos con más de 2 millones de frases basadas en el sentido común, juicios éticos, morales, que alimentaron esta inteligencia artificial, y al momento de probarla, los investigadores se dieron cuenta de que debido a los elementos con los que se nutrió, esta inteligencia artificial emitía juicios que eran misóginos, que tenían esa tendencia. Entonces, también el factor humano de quién está detrás y cuál es la tendencia o la inclinación que le puede dar a este sistema, como va a resultar también. Sí, ahí el tema del sesgo es importante. Hay una parte, en el esquema que estuve mostrando, una parte de inteligencia artificial mostraba que tenemos base de datos, transformación, el modelo y la visualización. Y después mostré que en este proceso de transformación también tenemos un preprocesamiento, hacemos limpieza de los datos, etcétera, etcétera. Yo en 2017 estuve trabajando en un proyecto que buscaba modificar o más bien eliminar el sesgo que existe en un sistema de Estados Unidos que se llama Compass, donde Compass es utilizado en el sistema judicial para establecer el puntaje de reincidencia de una persona en un caso criminalístico. Y en ese sistema Compass, que nosotros trabajamos en 2017, observábamos que se da algo interesante. Si teníamos, por ejemplo, una persona afroamericana que, por ejemplo, asaltaba a otra persona, o su único caso era que había asaltado a otra persona, bueno, se le da un puntaje de reincidencia alto que correspondía, por ejemplo, a una sentencia, a una extensión de su sentencia carcelaria a, pongámosle, 15, 20 años. Mientras tanto, si teníamos, por ejemplo, un nativo norteamericano, si queremos llamar así, o que no afroamericano, y que, por ejemplo, había llegado, había tenido antecedentes penales mucho más considerables, había inclusive tenido casos de homicidio, se le daba una reincidencia que era mediana, baja, y le daban una pena que era de 5 años. O sea, teníamos un sesgo claro. Nosotros trabajamos, implementamos un modelo que buscara eliminar este sesgo, por lo que tomamos la base de datos, tratamos de eliminar lo que fuera el conocimiento en cuanto a su nacionalidad, género, para que fuera un sistema lo más objetivo posible. Y bueno, después tuvimos un sistema que, en base a algunas validaciones, nosotros consideramos que eliminaba el sesgo. Pero ¿qué puede suceder? Puede suceder que, por ejemplo, alguien llega y dice, no, yo considero que el género sí es importante, el país de origen también es importante y voy a crear un modelo que tenga ese sesgo. Bueno, algo que es clave es que los modelos aprenden a partir de la información que nosotros le estamos dando. Entonces, lo que va a ser importante va a ser precisamente qué información le estamos dando. Hay por lo general 3 tipos de ingenieros en todo este proceso. Se le llama ingenieros de datos, aquellos que se encargan de generar esta información y preprocesarla. Se le llaman ingenieros de Machine Learning, inteligencia artificial, los que se preocupan por lo general de tomar esta información transformada y dedicarse al que el modelo aprenda. No importa la información, que el modelo aprenda, ¿sí? Que el modelo aprenda. Y después hay un tercer ingeniero que se conoce como un ingeniero QA, que está asociado a la calidad, por supuesto, del servicio o de la aplicación del producto en sí. Entonces, un rol clave que muchas veces nos olvidamos es la información. Cuán buena es la información que tenemos, cuán representativa es la información que tenemos. Entonces, cuando empezamos a ver sistemas que tienen sesgo, que tienen ciertas características, bueno, hay que preocuparse qué información le estamos dando. O sea,
tenemos un modelo que puede aprender, ok, puede aprender muy bien en base a la información que le da, hace sus asociaciones y después va a tener un aprendizaje. Pero ¿de qué está aprendiendo? Esa es la pregunta clave, ¿de qué está aprendiendo? ¿Qué información le estamos dando? ¿Le estamos dando una información que efectivamente tiene sesgo o una información que, por ejemplo, puede llegar a ser discriminatorio? No es algo que sea trivial, no es algo que sea directamente aplicable. Hay muchas consideraciones que se van tomando y buenas prácticas que que se toman en torno a esta decisión de cómo vamos construyendo esta información. Porque de nuevo, el modelo va a aprender de cualquier información que le demos, si lo queremos ver de una forma muy simple. Pero lo importante es qué información estamos dando. Giovanni da un caso, por ejemplo, donde decía, bueno, si a un sistema le enseñamos siempre, por ejemplo, que le pasamos solamente imágenes de perro para que aprendan que es un perro, y después llega y le pasamos un gato, va a decir, bueno, esto también es un perro, porque, por ejemplo, tiene 4 patas, tiene un cuerpo como de un perro, debe ser un perro naturalmente. Ahí el sistema tuvo un sesgo, que fue precisamente, le pasamos solamente información de una raza o de una especie en particular, considerando que es un ecosistema enorme. Hay un ejemplo que no alcancé a mostrar, que por ejemplo, tenemos fotos de chihuahuas y tenemos fotos de muffin, de los muffins, de los queques. Giovanni se ríe porque lo conoce muy bien. Y claro, después tenemos el sistema y el sistema dice, bueno, el muffin también se parece a un chihuahua, tiene las cerezas de color café, también debe ser un chihuahua. Bueno, hemos entrenado un modelo en base a qué información. Entonces, ahí lo importante es cómo estamos trabajando esa información que le estamos dando. De nuevo, no es trivial, hay áreas exclusivamente dedicadas a cómo construimos la información, cómo procesamos esta información, cómo transformamos esta información. Por ejemplo, el caso de reconocimiento de datos biométricos, Giovanni, lo que nos comentaba, tenía un rostro de una persona y ese rostro lo paso a una representación matemática. ¿Será una representación matemática correcta? ¿Tendrá que tener mayor información? ¿Tendrá que tener menor información? Cada una de esas decisiones que vamos tomando en esta parte previo al entrenamiento, o más bien a la parte de aprendizaje, son las que finalmente van a influenciar si nuestros sistemas tienen algún sesgo o no en la problemática que están buscando resolver o abordar. Sí, ahí lo único que quería agregar es que em, todo lo que comentó Ignacio está bien. En una sección de la normativa se trabaja eso, particularmente que los modelos no sean sesgados y que no se sesguen, por ejemplo, a temas de raza, del género, etcétera. Entonces también es un tema abordable y que también requiere una regulación para estos casos. Porque claro, un poco en base a quién entrena y genera la base de datos, es decir, si toda la empresa que entrena un modelo tiene como un pensamiento similar, posiblemente lo va a entrenar igual. Un caso súper simple, yo entrené un modelo de reconocimiento de edad, pero posiblemente si me dicen a mí, oye, ¿qué edad tiene esa persona? Yo voy a decir algo y Ignacio va a decir otra cosa. Entonces, también, de repente, mientras más cantidad de datos tenga y de más personas distintas, esos sesgos se van eliminando, pero es súper complejo de trabajar. Por eso es importante también regularlo y ver qué cosas son permitidas y qué cosas no. Así que eso también para complementar, chicos, bien chicos. Ahí la política nacional que menciona Giovanni, que fue liberada a partir de esta comisión que construyó el Ministerio de Ciencia, sido precedida anteriormente por la mesa público-privada que estableció la Biblioteca del Congreso Nacional, y donde por muchos años se vinieron discutiendo estos temas. Entonces, es algo bueno, no solamente a nivel nacional, sino que también con otras entidades se ha estado conversando precisamente para establecer una estandarización y una normalización, de tal manera que estos modelos, como mencionaba Giovanni, no tengan sesgo en distintos criterios correspondientes. Excelente, Giovanni e Ignacio. Muchísimas gracias por sus detalladas y comprensivas explicaciones de este emergente fenómeno que es la inteligencia artificial y todas las oportunidades que genera para la sociedad. A todos ustedes quienes participaron también les agradecemos mucho y nos vemos en una siguiente sesión de los webinars del Foro de Gobernanza de Internet Chile. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego, que estén muy bien. Chao, chao. Hasta luego, gracias Ignacio, Gracias gracias por la Giovanni. invitación. Chao, Que chao. estén muy bien. Hasta luego.